Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Bienvenidos a esta nueva actividad extracurricular que se denomina Café Jurídico, que es un espacio extraacadémico que hemos venido implementando en el programa de Derecho y que hoy, 28 de agosto del año 2020, retomamos para el periodo 2022. Así que bienvenido a todas las personas que se están conectando en estos momentos, que pueden ir buscando cada uno su taza de café para que puedan disfrutar sin ningún problema, porque bueno, este es un café jurídico virtual, por lo tanto, pues estar acompañado de una taza de café es lo ideal para poder disfrutar estos temas jurídicos aquí en el Café Jurídico Virtual, que es un espacio extraacadémico que ha venido generando el programa de Derecho del año 2017 y que, bueno, hoy por motivos de nuestra semana de inicio de semestre académico, de labores académicas, pues vamos a seguir impulsando. Así que muchas gracias a cerca de 33 personas que se encuentran conectadas en estos momentos a través de la página de Facebook del programa de Derecho y que están prestos a escuchar un tema de actualidad y con un invitado de lujo que tenemos ahorita, que más tarde se lo estaremos presentando. Vamos a dar unos minutos más para que las personas se sigan conectando a través de nuestra página de Facebook del programa de Derecho de la Universidad de Magdalena. Y nuevamente, darle la bienvenida a estudiantes, docentes y egresados para que puedan disfrutar de este tipo de experiencias académicas sobre temas de actualidad. Así que bienvenidos a todos y bueno, esperamos que este periodo 2022 siga siendo un periodo de desarrollos de café jurídico durante todo el semestre y sobre todo que sigamos teniendo el acompañamiento de todos ustedes, estudiantes, docentes y egresados y comunidad en general que sintoniza cada vez, sintoniza la página de Facebook del programa de Derecho cada vez que le hacemos la invitación para un café jurídico virtual. Así que en estos momentos estaremos hoy, en la tarde de hoy, con el doctor Mario Mantilla Núñez, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Fue docente en la asignatura de Derecho Penal durante más de 30 años en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. De igual forma, decano de dicha facultad en varias oportunidades y también alcanzó la cúspide de la rama judicial, como es ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir del año de 1999 hasta el año 2002. Así que es un experto en la materia y que hoy tenemos la oportunidad de tenerlo como docente en nuestra casa de estudio en la asignatura de Penal General y que en su momento también nos acompañó con la asignatura de Introducción al Derecho. Así que bienvenido, profesor Mario Mantilla Núñez, a este espacio denominado Café Jurídico Virtual para conversar sobre si pierde competencia la Corte Suprema de Justicia frente a la renuncia de los aforados. Así que puede dar un saludo a toda la vasta audiencia que nos apoya a través de la página de Facebook del programa de Derecho. Profesor Mario Mantilla, bienvenido. Gracias, doctor Cristian, muy amable. Le agradezco mucho su presentación y y sus generosas palabras, que las valoro grandemente. De igual manera, un saludo muy especial a todas las personas que se han comunicado y que están conectados para oír, no una conferencia, por Dios, no doy para tanto, pero sí para presentar algunas ideas, fruto de la experiencia, posiblemente sí, y lógicamente de algunas reflexiones y de algunas consideraciones académicas. Eh, de verdad, muchas gracias al doctor Rodríguez y a ustedes por estar con nosotros esta tarde. El tema de verdad que me planteó ayer el doctor Cristian sobre la pérdida de competencia de la Sala Penal de la Corte frente a la situación de una renuncia por parte de los aforados. Yo voy a ser, en primer lugar, muy puntual, porque esto es ciertamente muy preciso. Y en segundo lugar, me perdonan, no vamos a tocar el tema
que indudablemente es palpitante en la actualidad política y en la actualidad y en el medio periodístico a diario estamos oyendo opiniones en favor y en contra, pero es decir, mantengamos esto a nivel eminentemente académico y ojalá pues que no toquemos temas que son tan álgidos y que son de tanta actualidad y tan palpitantes. Bien, sí, es un punto de verdad de actualidad el hecho de que los aforados, eh, miembros del Congreso, presidente de la República, magistrados de la Corte, etcétera, procurador, contralor, que son investigados o que son investigados por la Corte Suprema de Justicia, sala penal, en un momento dado frente al proceso penal que se les adelanta, renuncian al fuero parlamentario, al fuero político, que indudablemente consagra la Constitución Nacional, y en ese orden lo hacen muchas veces pensando en que el proceso es mejor que lo tramite, que lo conozca la justicia ordinaria y no la justicia en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En tiempos anteriores esa consideración era un tanto válida, es cierto. ¿Por qué? Porque la Corte juzgaba en única instancia. Es decir, realmente la Sala Penal de la Corte pues no solamente instruía, sino que acusaba bajo el sistema inquisitivo y lógicamente dictaba la correspondiente sentencia. Y era una sentencia en única instancia, luego se estaba desconociendo un punto del derecho internacional y es que toda persona tiene derecho a la doble instancia. Entonces, fue una práctica inveterada el hecho de que las personas renunciaran al cargo que les daba la categoría de aforados para que su proceso fuera conocido por la justicia ordinaria y no por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. En este momento esa situación de verdad pues no tiene cabida, porque mediante el acto legislativo 01 del 2018, en su artículo segundo, que modificó el artículo 234 de la Constitución Nacional, la Constitución contempla la creación de unas salas especiales y de una sala de instrucción compuesta por 6 magistrados, una sala de especial que la componen 3 magistrados y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. La sala de instrucción pues se encarga de todo el acopio de pruebas, de toda la instrucción del proceso desde el punto de vista probatorio y toman decisiones los miembros o los magistrados de la sala especial. Y los recursos de apelación se surten ante la doble instancia, se surte ante la sala plena, la sala penal de la Corte Suprema. Eso lo contempla, por favor, el artículo 234. Dice la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determina la ley. Esta se dividirá la Corte en salas y salas especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que debe conocer separadamente y determinará en qué casos debe intervenir la Corte en pleno. En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las salas especiales garantizarán la separación de instrucción y juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena. Aquí dice los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señala la ley. Entonces, por favor, ese cuello de botella que existía en el proceso penal anterior, de acuerdo a la normatividad constitucional anterior,
ese cuello de botella de verdad se eliminó. Hoy la sala penal de la Corte está compuesta por salas especiales, por sala de instrucción y por la sala plena de la Corte Suprema, de la sala penal de la Corte, que es la que va a decidir en apelación. Luego se garantiza la doble instancia y se garantiza una separación entre el juzgamiento, entre la instrucción, perdón, y el juzgamiento por parte de las salas especiales. Luego, esa situación de temor que había hacia la Corte Suprema de Justicia frente al punto de que era el único juez y de que frente a la decisión de la Corte, pues no había nada que hacer porque lo decidido por la Corte era en única instancia, esa situación se terminó. Hoy en día, entonces, ese temor de verdad de que la sala penal de la Corte sea mi único juez, pues es, es bastante, el argumento es bastante deleznable. Sin embargo, lógicamente que sí. Eh, eh, en un momento dado, pues tal vez las personas, y yo tal vez lo haría de defensor, en algún momento dado, pues pretender que mi cliente, mi defendido, aforado, pues lógicamente no lo juzgue la sala penal, así sea, de la Corte Suprema, así esté conformada por salas y por salas especiales, por sala de instrucción, por salas especiales y la sala plena de la, de la sala penal, porque lógicamente ese juzgamiento va a ser muy riguroso, ese juzgamiento va a ser muy estudiado, va a ser muy reflexivo, va a ser muy ponderado, dada la calidad de los miembros que conforman la Corte Suprema de Justicia. Es mucho de que la Corte en uno y otro sentido, esto, por favor, sí, es cierto, yo salí ya hace más de 10 años de la sala penal de la Corte, pero yo sí puedo garantizar que el juzgamiento que lleva a cabo la Corte Suprema es supremamente riguroso, es supremamente preciso. Se estudia demasiado, se esculca demasiado. Alguna vez que yo presentaba alguna ponencia en este sentido, se me dijo, Mario, no se le olvide algo, que cuando uno presenta una ponencia aquí en sala, está presentando un examen preparatorio. Y para nosotros los preparatorios de grado eran exámenes supremamente pesados, eran muy difíciles. Luego uno cuando va a defender, cuando presenta una ponencia en la Corte Suprema de Justicia es un estudio muy fundado y de otro lado la Corte examina rigurosamente. No voy a decir y no voy a sostener lógicamente que los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia en el juzgado y el tribunal no estudien. No, lógicamente que no. Pero lógicamente también parece sí que es más fácil la defensa ante un juez ordinario que, reitero, ante 9 magistrados o 15 magistrados hoy entre jueces, entre magistrados de instrucción, magistrados de juzgamiento y magistrados que resuelven la apelación. Lógicamente, pues se va a decir entonces que hay mayores garantías, que es mejor medio de defensa que se lleve a cabo ante el juez ordinario que ante los magistrados de la Corte, que de verdad estudiarán muy conscientemente, muy razonadamente, ajenos, por favor, a toda consideración política, ajenos a toda consideración partidista, a todo interés. Eh, yo meto las manos en la candela por la honestidad y la honorabilidad de la Corte Suprema de Justicia, así se hayan presentado algunas circunstancias que pueden ser muy criticables y seguramente lo son. Por favor, entonces, el artículo 234 de la Corte me señala estos parámetros de las diferentes salas y en el artículo siguiente, el artículo 235, establece que la sala penal de la Corte tiene en el numeral cuarto, numeral quinto y numeral sexto la competencia para juzgar a los aforados, en este caso, los parlamentarios. En este orden de ideas, el numeral cuarto de este artículo
dice investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y el numeral quinto habla de que juzgar a través de la Sala Especial de Primera Instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del fiscal general de la Nación, del vicefiscal o de sus delegados de las fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, tienen la virtual, la competencia de juzgar al presidente, al vicepresidente, a los ministros del despacho, al procurador, etcétera, etcétera. Y el numeral sexto habla de resolver a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese punto, mis queridos amigos, no hay duda de que ese esquema de la única instancia que rigió en Colombia se ha terminado y que hoy el juzgamiento de los aforados por parte de la Sala Penal de la Corte o por parte de la Corte Suprema de Justicia cuenta con todas las garantías, puesto que hay una sala de instrucción, hay una sala de juzgamiento y hay una sala de decisión frente a los recursos interpuestos, la que es la sala plena, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, ¿no es cierto?, que habla de la competencia, nos establece también el numeral séptimo y el numeral octavo, en cuanto dice de la investigación y juzgamiento de los senadores y representantes de la Cámara, a la Cámara. Y octavo, las solicitudes de cambio. No, perdón, el séptimo es el interesante. Entonces, la competencia de los señores parlamentarios, de acuerdo al artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien, en materia de competencia, por favor, nosotros sabemos que a través de la doctrina y la jurisprudencia, que hay 4 factores que determinan la competencia, ¿no es cierto? Que es el factor objetivo, el factor funcional, el factor territorial y el factor personal. El factor objetivo que fija la competencia en materia penal de acuerdo a los delitos, de acuerdo a la categoría de delitos. El factor funcional, de acuerdo a los recursos que existen en el proceso penal para resolverlos y para otorgarles a determinado proceso determinados recursos, a determinada actuación determinados recursos, que por lo general son los ordinarios y los extraordinarios. El factor territorial, que es competente el juez en donde se ha cometido el delito, y el factor personal, que es el que busca o tiene a cargo el factor de los fueros, que los fueros no son cuestión distinta a unos privilegios que otorga la ley para el juzgamiento de determinadas personas por circunstancias especiales. Y en ese orden encontramos el fuero de menores, el fuero militar, el fuero eclesiástico, que lo hubo, y actualmente pues el fuero de los altos funcionarios del Estado. Sí, indiscutiblemente que el fuero es un privilegio que en un momento dado se establece para que el juzgamiento sea más preciso, para que el juzgamiento sea válido, para que las personas gocen de las mayores y mejores garantías, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, tenemos el fuero de los altos funcionarios del Estado, que indudablemente se les exige por su condición de alto dignatario, por su condición de alto funcionario, que su juzgamiento sea mucho más garantista, mucho más preciso, y que haya para ellos, contra ellos, la mayor imparcialidad. Que el derecho objetivo se aplique de manera objetiva, de manera clara, con la mayor diafanidad, con la mayor honestidad, con la mayor pulcritud.
¿Qué sucede entonces frente al punto de si con la renuncia de la persona aforada a su cargo se pierde la competencia? Pues mire, hablamos de una justicia de menores, hablamos de una justicia militar, como justicia con fueros. El fuero de menores, indudablemente, es para las personas que están entre los 12 y los 18 años. Y la competencia de los delitos que cometen los menores dentro de ese espacio cronológico de 12, mayores de 10, de 12 y menores de 18, los delitos que ellos cometen se juzgan por la justicia de menores. Así el menor haya cometido ese delito de 17 años, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 11, 17 años, 11 meses, 25 días, si el menor cometió el delito siendo menor, la competencia de ese delito radica en la justicia de menores. Y por el hecho de que a los 10, 15 días, un mes, cumpla los 18 años, en ningún momento ese delito que cometió el menor pasa a la justicia ordinaria. El delito permanece en la justicia de menores, pese a que sea mayor a los pocos días. Igual sucede, mis queridos amigos, con el delito cometido por los militares. El militar responde ante la justicia penal militar si está en servicio activo y si cometió el delito con ocasión y en razón de sus funciones. Si el militar que está activo es un teniente, que es un capitán, que es un sargento, que es un coronel, comete el delito estando activo, pero con ocasión y en razón de sus funciones, el delito le compete a la justicia penal militar. Si el militar cometió el delito estando activo, pero no en razón y con ocasión de sus funciones, si el militar lo comete ese delito como un particular, como uno cualquiera de nosotros, ciudadanos colombianos, si el militar comete allí un hurto, comete una violencia intrafamiliar, comete un delito de carácter sexual, etcétera, etcétera, esa persona no cometió, no realizó esa conducta con ocasión y en razón de sus funciones. Por lo tanto, ese delito no será de competencia de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. Yo recuerdo el caso de un teniente aquí en Caramanga, que en alguna oportunidad, un sábado en la noche, sale de turno, se dirige a, a la casa de su novia y en el transcurso del cuartel, del recorrido del cuartel a la casa de su novia, atropella a una persona. Él era militar activo. En ese momento, pues no estaba desempeñando funciones militares, estaba conduciendo su vehículo automotor como cualquier particular. Ese militar, pues no fue llevado a la justicia eh, militar, a la justicia castrense por ese delito. Lo conoció y lo juzgó la justicia o la justicia ordinaria. En el caso que nos ocupa, por favor, la solución a este problema de si los señores militares, de los señores aforados, pierden la competencia a la sala penal por la renuncia, nos parece que la solución de manera muy clara, muy nítida, la trae el parágrafo del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal cuando dice, cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales sexto, séptimo y noveno, entre ellos decíamos los parlamentarios, hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá por los delitos, para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. Entonces, el parlamentario renunció
Pues si el delito que se le está imputando es un delito que el parlamentario cometió, que el parlamentario consumó con ocasión y en razón de sus funciones, el fuero se mantendrá para esos delitos que se cometieron bajo esta circunstancia en razón y con ocasión de sus funciones. Si el delito no guarda relación con esa razón funcional, el delito se realizó aparte de las funciones, no hay ninguna relación de conexidad, de causalidad entre las funciones y el delito cometido, pues lógicamente ese delito no es de competencia, no mantendrá el fuero y por lo tanto ese delito realizado, consumado, será de competencia de la sala de la justicia ordinaria y no de la sala penal. Sí, por el contrario, esos delitos que se le están imputando al parlamentario están en relación con, eh, con en razón de sus funciones, con ocasión de sus funciones, indudablemente que pese a estar por fuera, que ya no tener el fuero el señor parlamentario, lógicamente, por razón de la funcionalidad, por razón de que el delito guarda estrecha relación de causalidad, de conexividad con las funciones, el criterio que nos señala, por favor, el parágrafo del artículo citado, el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, es el de que ese delito permanece en cabeza, el juzgamiento permanece en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, se nos puede también, se habla entonces también, ¿por qué no?, de la favorabilidad, que la ley penal favorable se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable y que indudablemente que la justicia ordinaria es más favorable para los intereses del procesado que la justicia del aforado. Por favor, yo creo que ese argumento no es válido por una razón muy simple, porque en materia de favorabilidad de la ley penal nos encontramos es ante una ley nueva o ante una ley que ya se ha derogado y que esa ley nueva se torna retroactiva, rige para el pasado en razón de la favorabilidad o en razón de que esa ley derogada, por razones de favorabilidad, esa ley sigue rigiendo a pesar de encontrarse derogada. Y en el caso que nos ocupa, no existe ese punto, ese fenómeno de favorabilidad. ¿Por qué? Porque aquí no hay una ley nueva, simplemente aquí no hay una favorabilidad de una ley nueva que nos resulta más favorable, ni hay una ley derogada que nos resulte más favorable. No opera, reitero, a mi criterio, por favor, el fenómeno de la favorabilidad por retroactividad o por ultraactividad. Aquí lo que hay es una norma que establece una competencia, la ley está vigente, hay una norma que establece que rige una competencia y me quiero acoger a esa ley en virtud de una, renuncia al cargo. Pero reitero, aquí no hay un problema de favorabilidad de la ley por una ley nueva o por una ley ya derogada. La ley está vigente. La ley está vigente. No entendemos, por favor, ese punto de favorabilidad en ese aspecto. Ahora, en materia de favorabilidad de la ley procesal, ustedes bien saben, por favor, que el derecho procesal penal y la doctrina ha sido refractaria, totalmente refractario a conceder favorabilidad por competencia y a conceder favorabilidad por razones meramente de trámite o cosas por el estilo. La favorabilidad en materia de procedimiento penal solamente opera frente a la ley sustancial, frente a el hecho de que la ley procesal traiga, por ejemplo, una rebaja de penas, que la puede traer la ley procesal. Es decir, tiene que ser
algo de carácter sustantivo, no de carácter procesal. Entonces, regirá la favorabilidad de la ley procesal si esa ley procesal contiene algún beneficio de carácter sustantivo, una rebaja de pena, unas nuevas causales de libertad, etcétera, etcétera. Pero mientras la ley procesal simplemente formule precisiones frente al trámite o frente a la competencia, la favorabilidad no opera. Solamente opera, reitero, favorabilidad en materia de la ley procesal en punto de rebajas o de beneficios de carácter sustancial. Volvemos posiblemente, sí, qué pena, a ese carácter un tanto elemental del derecho sustancial y del derecho procesal, ¿no es cierto? Pero mire usted que pese a que esa teoría de Jeremías Bentham sobre la sustantividad y la adjetividad de la ley está posiblemente ya totalmente caduca. Sin embargo, nosotros mantenemos, y hasta hace poco la casación habló de violación de ley sustancial. Y decimos que ley sustancial es aquella ley que crea, que modifica o que extingue un derecho. Es decir, algo de carácter sustancial. La adquisición, la extinción o la modificación de un derecho que indudablemente afecta. La ley procesal, como su nombre lo indica, es una ley adjetiva. Esa diferencia entre sustantivo y adjetivo, que lógicamente hoy ya no se estudia en los colegios, ¿no es cierto? Ese carácter del sustantivo y el adjetivo. La ley sustantiva es la que crea, la que establece, la que consagra un derecho. En este orden de ideas, el delito, cuando la ley establece un delito, la ley modifica un delito, la ley extingue un delito, modifica el delito, etc. Ese sería un concepto, por favor, que valdría la pena tener en cuenta. Esas serían mis escasas, mis aportes, por favor, muy modesto a esta discusión, a estas inquietudes que se están presentando. No sé, estoy abierto a oír las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan por formular con el mayor gusto. No entro, por favor, y aquí sí quiero ser muy preciso, no entro en la situación de el caso político que actualmente se está ventilando en el país, porque yo no conozco el proceso, yo no puedo decir si los delitos que se le están imputando a una persona tienen o no conexión, tienen conexidad, tienen causalidad frente a las funciones de los honorables representantes o de los honorables senadores. Mal puedo yo opinar sobre un proceso que no conozco. Yo no sé de verdad si los delitos que se imputan a una determinada persona tengan conectividad, conexidad con las funciones. Me tocaría ponerme a estudiar yo ese punto para poder dar una precisión al respecto. Y creo pues que no se trata de eso la charla, sino simplemente a manera genérica poder presentar una solución a los problemas que se están ventilando. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco su gentileza de escucharme y lógicamente pido excusas por las fallas, por las falencias que pueda tener esta presentación. Desgraciadamente, pues estamos en tiempos de pandemia, mi biblioteca no está en este momento aquí donde me encuentro y lógicamente la presentación fue muy elemental, lógicamente que lo es. Muchas gracias de todas maneras. Muchas gracias, profesor Mario. Queremos ver si hay preguntas aquí en las páginas, en las redes sociales. Pero sí es importante decir, doctor Mario, que esta práctica no es solamente de ahora, es decir, que un aforado pueda renunciar a su condición, ya sea de senador, de planta de la Cámara, de general de la República, de presidente, porque también es aforado, para efectos de que la Corte Suprema de Justicia pueda perder competencia. Creo que es bueno aclarárselo a los oyentes y a los internautas, porque incluso cuando usted fue magistrado seguramente se presentaron ese tipo de situaciones. Sí, claro, sí, claro. Pero ya le digo, ese era el criterio, ¿no es cierto? Y en ese momento, pues siempre se pensó
en, en que la situación más favorable, pero bajo la circunstancia cierta de que en ese momento la sala penal de la Corte sí fallaba en única instancia. En verdad, pues era muy complicado para la persona someterse a un juzgamiento por un juez estricto, por un juez muy calificado. Y entonces, reitero, por eso se prefería la justicia ordinaria, donde tenía los mecanismos de defensa con mayor fuerza, tenía los recursos ordinarios y tenía el recurso extraordinario. Entonces, esa es la razón por la cual, por favor, mmm, se renunciaba al fuero en miras a tratar de obtener que el proceso pasara de la justicia aforada a la justicia ordinaria. Pero reitero, bajo esa circunstancia de que en ese momento la Corte fallaba en única instancia. Y lógicamente una sentencia en única instancia es indudablemente muy, muy complicada. Pero en este momento, como le anotábamos, la situación es bien distinta porque la sala penal de la Corte tiene una sala de instrucción, tiene una sala de juzgamiento, unas salas especiales, y tiene la sala plena, o no la sala plena, perdónenme, la sala penal de la Corte, que por mandato constitucional y legal está absolviendo o está reconociendo las apelaciones a las decisiones que dictan esas salas especiales. Profesor Mario Mantilla, yo sé que usted fue magistrado de la sala penal, conoce un poco más que nosotros estos procedimientos, pero uno se pregunta, ¿no parecería más razonable que me juzgue una sala, que son varias personas que la conforman, a dejar en manos de una sola persona, que es un juez de circuito en primera instancia, para que puedan resolver mi situación penal y jurídica? Porque tanto en la primera instancia en la Corte Suprema, que ahora, como usted lo dice, a raíz de la reforma constitucional del año 2018, con el ánimo de responder a estándares internacionales, tanto en primera como en segunda instancia, son salas de decisión. Es decir, es un órgano colectivo, por lo tanto, por decirlo así vulgarmente, varias cabezas, varios abogados pensando tanto en primera como en segunda instancia. Mientras que si la persona renuncia a su fuero, lo va a juzgar inicialmente una sola persona que tiene a su cargo el juzgado del circuito respectivo y luego, bueno, la sala penal del Tribunal Superior del respectivo distrito judicial. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. El punto, como anotaba yo en un principio, eh, en un primer momento antes de la reforma constitucional del 18, la sala penal juzgaba en única instancia. Indudablemente que era un fallo supremamente delicado y era una situación pues de verdad preocupante porque la sala penal de la Corte, como la sala penal, como la sala civil, como la sala laboral, son jueces, y así lo dice la filosofía de la casación, jueces especializados, jueces supremos y especializados. La Corte Suprema es la última, de verdad, la última instancia ante la cual se ventila la justicia ordinaria. Entonces, indiscutiblemente que un fallo en única instancia de la Corte Suprema de Justicia era preocupante en cuanto de verdad no había absolutamente nada que hacer. Posiblemente cabría en un momento dado una acción de revisión en el futuro si llegase una prueba sobreviniente, posterior y muy fuerte. Pero de verdad, proferida la sentencia en única instancia de la Sala Penal de la Corte, ahí quedaba uno. Mientras que en la justicia ordinaria, no vamos a decir que la justicia ordinaria sea más débil o más endeble o cosa por el estilo, no. Son jueces de la República y nos merecen todo el respeto y todo el acatamiento a las decisiones de la justicia. Pero indudablemente era el punto que se observaba que ante la justicia ordinaria lo conocía primero un juez en primera instancia, existía la posibilidad de ir en segunda instancia ante el Tribunal Superior y podíamos recurrir en un momento dado
no en tercera instancia, porque la casación no es una tercera instancia, pero se podría recurrir en el evento de esa sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Superior. Entonces, se decía por parte de los abogados y por parte de la academia que en un momento dado se gozaba de mayores medios de defensa. Pero como usted lo anota, hoy en día esa situación no es de recibo, alegar esa favorabilidad en consideración a que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme al acto legislativo del 2018, cuenta con unas salas de instrucción, con una sala especial y luego con la sala de la Corte Suprema, la sala penal de la Corte Suprema, que indiscutiblemente estamos de acuerdo que el juez de casación es un juez especializado, que es un juez más riguroso, que es un juez pues, que merece mayor consideración, que las decisiones de la Corte son unas decisiones muy puntuales y muy razonadas, muy estudiadas. Eso es un hecho cierto. La gente a veces busca, ¿no es cierto?, como medio de defensa, lo que, lo que aparentemente suele ser más fácil. Y aparentemente, pues para ellos daba mayor garantía la justicia ordinaria que la justicia aforada. Sí, de igual forma, profesor Mario, como decía, ya la Corte ha venido decantando este tipo de situaciones. Hay, digamos, dos tesis en su momento que están venido aplicando en dos casos concretos. El caso, todo el fenómeno de parapolítica, ¿cierto? Donde hubo un tema de bandadas, de renuncia por parte de los aforados en ese momento, representantes a la Cámara y senadores renunciando a su fuero de congresista para irse a la justicia ordinaria. En muchos de los casos la Corte mantuvo su competencia porque manifestó en ese momento que todo este tema del paramilitarismo y parapolítica se conectaba con sus funciones como congresistas, porque de hecho mucho de ese apoyo paramilitar les generó que resultaran elegidos en muchos casos o reelegidos otros. De acuerdo. Y el segundo caso, que fue el caso de Dilian Francisca Toro, que una vez, digamos, perdió su condición de congresista de gobernadora, pues le remitieron su expediente a la justicia ordinaria porque el delito que se le estaba procesando, que era lavado de activos, no se conectaba con su función de congresista. Es decir, ya la Corte Suprema de Justicia tiene dos tesis. Ahora lo que hay que esperar, creo, es qué resuelve la Corte Suprema de Justicia en el caso de actualidad, y esperar aquí un factor importante y para la vasta audiencia es mirar si efectivamente lo que se le está imputando, investigando y procesando a la persona se conecta o no con sus funciones como senador o como congresista. Ese será el punto clave allí que la Corte tendrá que decidir. Si efectivamente se conecta con sus funciones de congresista o de senador, pues la Corte mantendrá su competencia. Y si no, pues lo remitirá a la Fiscalía General de la Nación para efectos de dar trámite respectivo. Pues les repito, no es un tema novedoso para la Corte Suprema de Justicia. No. La gente pretende que quizás pueda llegar a entenderse que no, nunca se haya visto. Sí, ya se ha visto desde hace mucho tiempo, y como bien la nota el doctor Mario Mantilla, que antes quizás era más razonable, por también era una única instancia y demás, y quizás no daban en ese sentido garantías del punto de vista formal de la doble instancia, ¿vale? De acuerdo. Y ahora, pues, ya con estas reformas constitucionales, pues, parece que es irrazonable, por decirlo así, tomar esta posición de renunciar al fuero, porque pues hay garantía de doble instancia, y un poco lo que hemos analizado aquí, que ya son órganos colectivos o colegiados que pretenden juzgar tanto en primera como en segunda instancia. Sin duda son temas controversiales que siempre se presentan en el mundo jurídico, y más cuando estos temas jurídicos se conectan con lo político, ¿no? De acuerdo, ese es el punto. Usted que estuvo en la Corte Suprema de Justicia en un periodo de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, uno nota eso, que el tema pasara de agache por la Corte seguramente si no tuviera la personalidad que tiene en el momento, o si fuera otro tema, pero como es un tema que se conecta con la política, lamentablemente, ya la gente lo ve más por el lado político que quizás verlo desde el punto de vista jurídico formal que puede llegarse a dar y de procedimiento.
que puede llegarse a dar en este tipo de temas. Sí. Mira, El sí, debate, doctor. Sí, perdón. siga así, señor. No, es decir, todo se soluciona con el parágrafo de verdad del artículo 32. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales sexto, séptimo y noveno anteriores hubieran cesado el ejercicio de cargo, el fuero solo se mantendrá por los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. Entonces, ahí la competencia se va a fijar única y exclusivamente en el factor funcional de los delitos frente al cargo que desempeñaba este señor. ¿No es cierto? El aforado. Si tienen esa relación funcional, la competencia, pese a la renuncia, permanece en la corte, en la sala penal de la corte. Si no tienen esa relación de causalidad, de funcionalidad, salen de la corte y van a la justicia ordinaria. Entonces yo creo que de verdad no hay que meterle tanta tiza al asunto. Como decía un compañero, el derecho es lógica. El derecho, ante todo, por favor, es lógica. No le metamos tanto, no nos colguemos, como decía Alzate Avendaño, del inciso, cuando la norma es clara. La norma es clara. Entonces, todo debate en este aspecto, yo creo que se soluciona de una manera muy fácil. Lógicamente, sí, el punto controversial, mi estimado doctor Rodríguez, es el de si los delitos que se imputan tienen esa relación de funcionalidad o no la tienen. Y ahí está el quid del problema, ¿no es cierto? Así es. Habrá que esperar que resuelve la Corte Suprema de Justicia. No está fácil realmente la decisión, creo que no está fácil, porque ahí tendrá que hacer la conexión de su actuar con los delitos que se le imputan, si efectivamente o no. Ahí hay un hilito, es decir, una palabra, un actuar, una prueba, puede definitivamente cambiar el panorama para el sí o para el no, mantener la respuesta por parte de la Corte. Por eso quizás muchos ya han dicho, es que la Corte no se ha pronunciado. Ya yo escucho a veces, leo las noticias donde dicen la Corte se está como demorando mucho, por Dios, no es un tema fácil, es un tema de garantías incluso también para la misma persona, que la Mira, Corte logre resolver el tema con las pruebas que pueda llegar a tener, porque la finura que hay entre el factor funcional o no es determinante para eso y no está tan claro, por lo tanto, creo que la Corte debe tomarse el tiempo necesario para poder resolver este asunto. mira, ese punto es muy importante, doctor Rodríguez. Y no sé si lo debo decir, la verdad, pero en alguna oportunidad yo tuve dos procesos, incluso mi compañero, que ya murió, el doctor Lombana, tuvo un caso muy delicado que fue el de Pomarico. Era el presidente de la Cámara. Y cuando se presentaban las ponencias por parte nuestra, se nos dijo, la prueba que tienen ustedes sirve para Perdón, condenar. doctor, el de Pomarico, Armando Pomarico. Exacto. Magdalenense. Magdalena, ay, ay, ay. Plato Magdalena. Eh, eh, se nos dijo tanto a Lombana como a mí, al doctor Edgar Lombana como a mí, la prueba que ustedes tienen sirve para condenar o no. Porque la Corte no puede equivocarse. A la Corte le quedaría muy mal que hoy se dicta una medida y mañana la revoca. Entonces, que la Corte se demora, claro que se va a demorar porque la Corte, cuando va a dictar una medida de ese tenor, por favor, que tiene tanta incidencia política, periodística, social, etcétera, etcétera, pues la Corte tiene que ir muy sobresegura, porque pierde credibilidad la Corte en un momento dado cuando, después de haber tomado una medida de tanta connotación, a los pocos días la tendría que revocar. Eso es supremamente grave. Eso es Claro, supremamente grave. el tema de certeza jurídica, de precedentes, es un tema que usted, y me alegra escuchar eso, mi estimado doctor Mantilla, porque eso debe ser interesante y debe ser muy presente para las cortes, ¿no? Eh, el tema que sabe muy bien que su decisión que tome debe, y su posición debe mantenerse en el tiempo. No es que tome una decisión ahora y la otra semana salga con otra tesis que casualmente son los mismos magistrados, o sea, son los mismos magistrados que la componen y en menos de un mes o una semana cambian de Terrible. posición. Y uno dice, por Dios, ¿y esto cómo
exacto, a eso no se puede someter la Corte, por favor. A eso no se puede someter la Corte, porque la Corte pierde entidad. ¿No es cierto? La Corte pierde entidad. Entonces, cuando se toma una decisión en la Corte, tiene que ir uno muy seguro. Puede ser, sí, que se dictó una medida y desafortunadamente, o afortunadamente, por favor, con posterioridad aparece una prueba sobreviniente, que es una prueba indudablemente que echa por el suelo a todo el andamiaje probatorio anterior. Y lógicamente, pues la Corte Administrativa de Justicia tiene que aceptar, no el error de la Corte, sino que la decisión se tomó con la prueba existente. Que aparezca después una prueba de verdad que tumba todo el andamiaje probatorio anterior, pues de buen recibo, y la Corte tiene que enmendar. No el error, es que la prueba no se conocía. La prueba no se conocía y se vino a conocer con posterioridad. Entonces ahí el error realmente, si cabe el término, no es del juez, es la prueba que se aportó y que no se conocía. Y uno tiene que obrar sobre pruebas. Uno tiene que decidir sobre las pruebas que hay en el proceso. ¿De acuerdo? De lo contrario, ¿dónde está la seguridad jurídica del país? Gracias, profesor. Maestro Mantilla, hay algunos estudiantes que están, internautas, que están Claro. preguntando, bueno, es un tema que se conecta, pero no directamente con el tema de hoy, es sobre la reforma a la justicia. Usted que ha estado como, que ha sido, fue magistrado del tribunal y fue luego magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos preguntas o su opinión frente a dos temas puntuales. ¿Cuál cree que usted que son los elementos que debe tener la próxima reforma a la justicia en el país? Y dos, ¿está de acuerdo con una Corte única, doctor Mantilla? Ay, ay, ay. Sí, la Corte, es decir, nosotros, el punto, mi querido doctor, y usted que es constitucionalista, mejor que cualquiera de nosotros lo sabe, desafortunadamente la legislación colombiana se ha debatido siempre en una copia de la justicia extranjera o de la legislación extranjera. Se habla de corte única por la corte estadounidense. Sí, pero la corte estadounidense antes que corte de casación, porque en los Estados Unidos no hay casación, allí la corte de los Estados Unidos es una corte constitucional, eminentemente constitucional. Eh, entonces, si nuestra Corte Suprema de Justicia, ante todo, no es corte de, diferente al recurso de casación, porque la función importante de la Corte Suprema de Justicia que tiene es el recurso de casación, como tribunal máximo de la justicia ordinaria. Yo no estoy de acuerdo en la Corte Única desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque una formación tiene el penalista, otra tiene el laboralista y otra formación diferente tiene el civilista. En ese orden de ideas, no estoy de acuerdo con una Corte única, porque nuestra Corte es una Corte de carácter eh, donde se ventila fundamentalmente y fue creada fundamentalmente para el recurso de casación dentro del ámbito de los fines que persigue la casación, como es la unificación de la jurisprudencia y como es el proveer el derecho objetivo. Entonces, cuando se estudia casación, lo que vamos enfocados es a restablecer el derecho cuando el ordenamiento jurídico ha sido quebrado por un fallo injusto. Desde ese ángulo, desde ese punto de vista, no me parece acertada la Corte Única, porque yo creo que la Corte se nutre de las tres alas, de las tres alas. Ahora, respecto de la reforma de la justicia, mire, todo gobierno y cada 10 años estamos hablando de una reforma de la justicia, pero la reforma de la justicia solamente la enfocan frente a la fiscalía, frente a la corte, a elección de magistrados, que la cooptación, que la no cooptación, que el Consejo Superior de la Judicatura, etcétera, etcétera. Y se piensa que toda la reforma de la justicia está en las cortes, que está en la fiscalía, cuando nunca se toca en verdad el problema del juez. Nunca se toca
como una reforma a la justicia verdadera el punto de que un juez municipal, de que un juez del circuito tiene 3.000 procesos al despacho y de que no puede despachar 3.000 procesos. Es decir, el gran problema de la justicia es la gran congestión de la justicia. Una reforma de la justicia, sí, claro, a la Corte hay que reformarla, porque a la Corte Suprema de Justicia hay que quitarle la cantidad de competencia que tiene. Tiene casación, tiene revisión, tiene primera instancia, tiene segunda instancia, tiene conflicto de competencias, tiene tutela. Por favor, si la Corte Suprema de Justicia fue creada como tribunal de casación, por favor, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia fallando una tutela de que un perro mordió a una niña, ¿no es cierto? Y le destrozó la cara. Fallando el de que una persona prende el automotor a las 4 de la mañana y despierta al vecindario. Pues son cosas indudablemente que tienen mucha relevancia social, pero no es materia para una Corte Suprema de Justicia entrar a resolver el problema de las prostitutas de San Victorino porque la policía las molestaba y no las dejaba trabajar. Eso no es de una Corte Suprema de Justicia, por Dios. La Corte Suprema debe dedicarse a juzgar en casación, en revisión, pero pare de contar, por favor, pero pare de contar. Pero cuando nosotros teníamos que despachar 90 tutelas en sala de tutelas, y así, es cierto, salen tutelas muy fáciles y rápido, pero hay tutelas que uno se demoraba y se demoraba mucho, y una tutela nos demoró 2 y 3 días. Eso no es competencia para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a la justicia la han querido atiborrar, ¿no es cierto?, de una serie de cargas que no le corresponden. Mire usted que la mayor parte de las tutelas son por el problema del pésimo servicio de salud que tenemos en Colombia. Y los mismos médicos le están diciendo a usted, interponga tutela porque yo no le puedo dar esa droga, interponga tutela porque no se puede hacer esa cirugía. Hombre, hombre, hombre. Entonces, ahí sí cabe una reforma a la justicia, pero una reforma a la justicia integral, porque el problema de la justicia lo han entendido es que hay que reformar la Corte Suprema, que hay que reformar la Corte, y son reformas coyunturales. Se piensa que porque hay tal problema, entonces hay que reformar la justicia y vamos a una constituyente. Por Dios, ¿qué es eso? Eso es falta de seriedad. Eso es falta de una orientación legislativa seria, de una política del Estado en materia legislativa seria. Sí, efectivamente, yo coincido con usted, doctor Mantilla. De hecho, lo digo en mis clases de Derecho Constitucional y en mis clases de Introducción al Derecho también, y en otras clases que he visto, que el tema de la reforma de la justicia, el fracaso que ha llevado siempre a las últimas reformas de la justicia es porque se busca concertar con las altas cortes. Creo que el día que la reforma de la justicia se vea más enfocada a la justicia local, porque es ahí donde está la gran demanda de justicia del país. Es decir, revisar los jueces, por ejemplo, ¿cuántos jueces necesita el Magdalena verdaderamente? Mira la situación del juez del juzgado de Pedraza, de Pijiño del Carmen, de San Zenón, de San Sebastián, de los municipios, y donde verdaderamente llega la mayoría, el fuerte de casos de justicia en el país, porque a las altas cortes en general llega el 1 o 2% de casos de todo el país. Y más, como usted bien lo dice, a través de técnicas como la casación, que no es fácil que la corte logre admitir una casación porque la técnica es muy compleja. Entonces uno diría, ahí no está, porque es que las últimas reformas de la justicia se han planteado en eso, en periodos de magistrados. De hecho, creo que la ministra saliente ayer leía la propuesta que se va a pintar una propuesta de reforma a la justicia y vuelve a incurrir en las mismas cosas, en periodos de magistrados, en temas de revisar, de requisitos de magistrados de altas cortes y demás. Pero el tema de fondo es la justicia local. Necesitamos más jueces a nivel local. Santa Marta necesita más jueces, el Magdalena necesita más jueces y quizás los demás departamentos del país necesitan más jueces. Allí estaría. Mire lo que ha pasado ahora con el tema del COVID-19, que la justicia no ha podido operar al 100% porque no tiene la capacidad instalada con los equipos y la virtualidad para poder responder a eso. Y ha tenido a los abogados litigantes
suspenso de estar prorrogando y no permitiendo el acceso a los expedientes, al público y demás. Yo creo que la justicia, la próxima reforma de la justicia que el país necesita verdaderamente es el fortalecimiento, más que una reforma, doctor, es el fortalecimiento de la justicia. Creo que eso es lo que debe ir buscando las nuevas medidas que se vayan a tomar. Hablar más que reforma es un tema de fortalecimiento de la justicia local para que verdaderamente exista un acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental. Exacto, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si aquí hay más preguntas, mi apreciado doctor. Estoy mirando la página web, en la página de Facebook del programa, si hay preguntas por parte de los estudiantes. Bueno, muchos repiten el tema de la justicia, reforma a la justicia. Muchas gracias de todas maneras a todas las personas, los egresados, estudiantes, docentes que están conectados hasta ahora a través de la página de Facebook, cerca de más de 60 personas conectadas aquí en esta retoma que hacemos de el café jurídico virtual, que ha sido una gran experiencia para todos, para el programa, para todas las personas que intervienen y que buscamos siempre tener temas de actualidad. Ok, pregunta alguien si usted cree que se debe aumentar el número o el tiempo de experiencia. Recuerda que ahora antes eran 10 años, ahora son 15 años. ¿Usted cree que también una solución al tema de llegar a las altas cortes es aumentando la edad mínima para aspirar y los tiempos de experiencia, mi estimado doctor Mantilla? Yo creo que el tiempo de experiencia viene en la cátedra, viene en la judicatura o en el ejercicio profesional es suficiente, por Dios. Una persona que se ha debatido en la cátedra, una persona que ha tenido un cargo judicial por más de 10 años, o una persona que ha ejercido la profesión, como se dice, con buen mérito, de una manera honesta y pulcra, por favor, yo creo que una experiencia de 10 años es más que suficiente para acreditar a una persona el acceder a las altas cortes. En eso no está el problema, por favor, en ponerle que sean 20 años de experiencia, que sean 10. Lo importante sí es que a la justicia se le dote de los suficientes mecanismos de, 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 de poder trabajar eficazmente. La justicia tiene que ser eficaz. De verdad, mire, el gran problema en la Corte Suprema de Justicia es el punto de la gran cantidad, la gran carga de trabajo que afronta la Corte. Es que, piense usted, yo presento 2, 3 casaciones, pero son 9 magistrados presentando 2, 3 proyectos semanales. Por favor, 2, 3 proyectos semanales que usted tiene en que leer las ponencias que están presentando sus colegas. Entonces, usted no está solamente con la casación que está presentando a consideración de la sala, sino que tiene que estar pendiente de 18 casaciones que se están presentando. Y no solamente de 18 casaciones, sino de 90 tutelas, y no solamente de 90 tutelas, sino además de que cada uno tiene 2, 3 extradiciones y de que tenemos una colisión de competencia. Por Dios, entonces ese cúmulo de trabajo puede llegar de verdad es así, a colapsar la corte, porque es imposible que usted no solamente dé cuenta de su trabajo, sino que tiene que estar dando cuenta responsablemente del trabajo de sus compañeros, porque de verdad se puede colar errores en base a la premura. Muchas veces las tutelas hay que fallarlas ya. La casación se nos vence, se nos prescribe si no presentamos la ponencia, y ahí está una de las fallas de la Administración de Justicia. Entonces, una reforma a la Administración de Justicia es mirando, por favor, la funcionalidad, mirando, por favor, si la justicia es eficaz, porque muchas veces en la Corte se está fallando, la casación es en base a lo que va a prescribir.
y eso no hay que dejarlo prescribir, no se puede dejar prescribir, y entonces falle eso, por favor, cuanto antes, y lo demás que espere el sueño de los justos. Y de verdad la justicia tardía no es justicia, ¿no es cierto? Doctor Mantilla, no sé si está al tanto sobre... Doctor Mantilla, ¿qué opinión le merece lo ocurrido con el doctor Carlos Bernal Pulido? Su renuncia como magistrado a la Corte Constitucional y hoy hace parte de los asesores de la EPM. Mire, es muy difícil entrar uno a opinar sobre cuestiones personales muy delicadas eh, y en donde lo único que se conoce es a través de los medios de comunicación, de la prensa hablada y escrita, sin tener uno un conocimiento cierto de qué es lo que verdaderamente pasa o qué pasó. Entonces, a mí me da mucha pena, pero yo no puedo entrar a opinar sobre cuestiones de verdad que no conozco o que conozco a través de un criterio muy sesgado de lo que es el periodismo. Respetamos profundamente al periodista, somos grandes lectores y grandes seguidores del periodismo. Tuve en la familia periodistas muy célebres, pero por favor yo la prensa la analizo con mucho beneficio de inventario, porque es la opinión de una persona irrespetable, pero puede esa opinión, por muy respetable que sea, no corresponder a la verdad. Y de verdad, pues sí, es cierto, el periodista tiene la visión de informar, la misión de informar y es un derecho que tiene, pero nosotros tenemos también el derecho a que nos informen la verdad. Y en un momento dado parece que esa verdad va muy sesgada por diferentes intereses, Claro, ¿cierto? y además que si uno se pone a observar, la renuncia es personal. Yo creo que personalmente, cuando eligieron a Carlos Bernal Pulido como magistrado de la Corte Constitucional, me alegré porque creo que podría ser un gran magistrado eh, por la formación y por todo lo que uno ha venido leyendo de él. Y creo que, a ver, Bernal Pulido es doctor en Derecho en Salamanca y doctor en Filosofía de la Universidad de la Florida. Es decir, es un tipo con formación, ha estado Sí, en distintas latitudes, venía de Australia también de ser docente allá un tiempo. Creo que tenía las condiciones y de hecho, digamos, como magistrado sentó muy posiciones interesantes, ¿no? Porque además también eh, las logró justificar, que eso era, creo que de los pocos constitucionalistas que estaban ahí en la corte era Bernal Pulido, entonces no se le puede desconocer. Pero también es cierto que la renuncia es un tema personal. O sea, sí, si bien fue elegido para un periodo de 8 años, pero uno en cualquier momento puede renunciar a un cargo es un y derecho. más cuando después le hicieron una entrevista en el tiempo al magistrado, al exmagistrado en ese entonces Bernal Pulido, y decía que no se sentía muy cómodo en la corte. Entonces, creo que también es bueno y entendible cuando uno no se siente cómodo en algún lugar, pues renunciar, es una potestad y que nadie puede desconocer que es un tipo que conoce de temas y que lo pueden llamar de cualquier otro lugar cuando apenas sepan que ha renunciado a un cargo. Yo creo que eso es natural en los abogados que llega a pasar y más lo que él dice. O sea, si él lo contrataron para actuar en otros lugares, el impedimento legal, y es verdad, el que existe en la ley, el Estatuto de la Abogacía, es que uno no puede litigar dentro de un año ante la misma autoridad o, en este caso ante la Corte Constitucional en Bueno, negocios. de acuerdo. Eso es un tema legal que también lo dice. Por lo tanto, no tiene impedimento para aceptar casos en cualquier otro tema. Estaría impedido, sí, en este momento, al menos por el año siguiente, para poder actuar como apoderado o Claro, ante un ante la... proceso constitucional, ante la Corte Constitucional. De De acuerdo. resto, pues, está libre, porque entonces, ¿de qué va a vivir también es cierto? O sea, ¿de qué iría a vivir si deja de percibir su salario como magistrado? Pues tendrá que Sí, litigar o asesorar temas para ello. Pero sí creo mira, que la Corte perdió, digamos, una persona un buen, ilustrada y que pudo haber hecho más en la Corte Constitucional. Eso sí creo, es mi opinión personal, y repito, por todo lo que he leído de Bernal Pulido y unas oportunidades que he tenido oportunidad de tratar con él desde el punto de vista académico, pero creo que la Corte perdió esa oportunidad. Y bueno, ayer eligieron a un nuevo magistrado eh, que reemplaza al magistrado Luis Guillermo Guerrero. También he leído algunas noticias, esperemos a ver cómo opera, porque a veces la gente se genera los prejuzgamientos, ¿no? Entonces, lo tildan de una sí, cosa y cuando llega a la corte, pues comienza a fallar en otra cosa. Entonces, vamos a esperar más bien sí, claro, todos claro, los claro. fallos y demás antes de generarnos algún juicio de valor y seguramente dentro de poco Oye, tendremos a y reemplazar. hay que tener en cuenta algo muy importante, doctor. La Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado,
es cierto, uno presenta una ponencia, pero una vez uno presenta la ponencia, pues ya no es, ya la decisión no es mía, la decisión es de la sala en cuanto todos han consentido esa decisión o han salvado voto. Entonces, por favor, por más de que esté el magistrado llevando la ponencia en uno u otro sentido, ya de verdad una vez que la providencia sale firmada, pues ya no es del magistrado, ya es de la corte, ya es de la sala penal. Antonio Vicente Arenas algún día me hacía no, Mario, es que no es justo que que cuando se cita una jurisprudencia de la Corte cita el magistrado ponente fulano de tal, la sala penal de la Corte. La Corte Suprema de Justicia, sala civil, dijo esto. ¿Por qué? Porque ya no es mía la decisión es de todos, ¿cierto? Entonces, las posturas no son individuales, son de la colectividad, es de la sala. Bueno, doctor Mantilla, muchas gracias Bueno, por no, esta usted, doctor. más de hora que estuvimos aquí en el Café Jurídico Virtual, conversando más allá de los temas que inicialmente había sido usted convocado, pero bueno, no No, podíamos, está muy bien. no podíamos perder la oportunidad de su gran experiencia. Les repito, de haber llegado a la máxima dignidad que un abogado puede asumir, como es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para conversar temas de actualidad y que se conectan con el tema de la justicia y la alta corte que usted en algún momento perteneció, y que bueno, no es la misma corte de hace muchos años cuando usted estuvo allí, pero sin embargo genera inquietudes por parte de la comunidad académica, los estudiantes, los docentes, los egresados, para seguir trabajando y seguir conversando sobre estos temas de actualidad. Le agradezco a las personas que estuvieron conectadas, estudiantes, docentes y egresados, que siempre están muy atentos a los cafés jurídicos. Mucha gente me preguntaba en el intersemestral que cuándo íbamos a hacer café jurídico. Y yo, bueno, estamos en intersemestral, vamos a dejar descansar a la gente, pero estamos hoy, 28 de agosto, iniciamos clase el día lunes, entonces 24, y hoy estamos ya haciendo nuestro primer café jurídico del semestre, perdón, 2022, y seguiremos así haciendo café jurídico cada oportunidad, y cada vez que alguien nos acepte la invitación, mi estimado doctor Mantilla, porque todos los que han venido al café jurídico, todos son gratuitos, son ad honorem. Personas que amablemente Eso es lo importante. personas que muy amablemente deciden compartir su conocimiento con la comunidad académica de la Universidad Magdalena, principalmente su programa de Derecho. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad de Café Jurídico Virtual del programa de Derecho de la Universidad Magdalena. No sé si tienen algunas palabras de despedida para los internautas. Sí, doctor, muchas gracias. De verdad, le reitero mi agradecimiento a usted por su invitación y les agradezco a todos los internautas a la asistencia virtual a esta charla. Les felicito porque estén ustedes interesados en en la, en los conocimientos del derecho en esta carrera que indudablemente es supremamente noble y es muy generosa. Hay que tomarla con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho estudio. De verdad que la carrera le brinda a uno grandes oportunidades y grandes satisfacciones. Y una de las mayores satisfacciones que yo tengo en la vida es la cátedra, de verdad. El hecho de que algún día me encuentro con algún estudiante y me dijo, oiga, usted me enseñó algo y a mí me ha servido, eso le llena a uno plenamente. Entonces, de verdad, muchas gracias. Perdonen las inconsistencias o las falencias que haya tenido yo en la charla. De verdad, me faltó preparación. Ayer supe y yo aquí en este momento carezco de bibliografía. Toda biblioteca está en la escasa biblioteca que me quedó, está en Santa Marta y yo estoy acá en Piedecuesta, en casa de mi esposa y de verdad ha sido difícil tener una mayor ilustración que me hubiera gustado. Pero estoy a la orden de no solamente de ustedes, los estudiantes, sino de la universidad en lo que yo pueda aportar y en lo que yo pueda servir. De verdad, doctor Rodríguez, muchas gracias, muy amable por su gentileza y le agradezco toda la bondad que ha tenido usted para conmigo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes, estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general, que estuvieron conectados en este espacio extraacadémico denominado Café Jurídico Virtual, y nos veremos en una próxima oportunidad del Café Jurídico. Buenas noches para ustedes y feliz fin de semana para todos.